Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Soy Gilberto Torrens y este es el estudio bíblico virtual de la Iglesia Bautista Lumbrera. Y vamos a comenzar hoy una nueva carta. Es la carta del apóstol, o mejor dicho, el apóstol no, la carta a Santiago, porque precisamente vamos a explicar que este no es el apóstol Santiago el que escribió, pero vamos a ver quiénes fueron los que posiblemente pudieron haber escrito esta carta, pero aparte de quién lo escribió, vamos a ver las enseñanzas tan prácticas que tiene esta epístola y datos curiosos sobre esta epístola. Así que vamos a comenzar poniendo este tiempo delante del Señor. Le damos la bienvenida a todos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por permitirnos abrir este nuevo libro, Señor, esta carta inspirada por tu Santo Espíritu, por estos hombres tuyos, Señor, que nos dejaron estos escritos tan prácticos para la vida cristiana. Señor, queremos rogarte que tú nos ilumines con tu Santo Espíritu y que podamos comprender las verdades que tienes tú reveladas para nosotros, Señor, que cada quien pueda tomar lo que necesita su alma, Señor. Y a los que no son salvos, rogamos por ellos, Señor, los que no tienen la seguridad de salvación en Cristo, que ellos puedan encontrar en estas palabras que leemos, Señor, la salvación que pertenece a ti, la salvación que es posible a través de la obra de Cristo, el nuevo nacimiento a través de él. Señor, y por los que están padeciendo enfermedad o crisis en este momento, rogamos por ello. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que esta lectura de tu palabra pueda llegar a mucha gente, Señor, que cada uno de nosotros como creyente pueda hacerla extender a otros que no pueden ir a una iglesia o que no pueden, Señor, salir o moverse para una iglesia para escuchar estudios bíblicos. A ti sea la gloria, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, el primer capítulo de Santiago. Esta carta de Santiago tiene una fecha aproximada del 45 al 50 año Domini o después de Cristo. Vamos a empezar desde el capítulo 1 y el versículo 1 de esta carta. Empezando el versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en sus empresas, en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira de el hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores solamente, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los hermanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El Señor bendiga su palabra. Esta carta tiene muchas cosas sumamente interesantes. Bueno, una de ellas es que por mucho tiempo no fue añadida, o si fue añadida fue con mucho problema en el canon de las epístolas inspiradas por Dios. Y mucha gente, muchos teólogos de la antigüedad no las consideraban eh, teológicamente sanas, aunque no habla de teología. Sin embargo, presenta la verdad evangélica en un punto de vista muy práctico. Pero esto no era el pensamiento, por ejemplo, de Lutero. Lutero, por ejemplo, decía, y perdónenme la expresión, pero así lo citan, que esta era una epístola de paja. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Pero esta preciosa epístola tiene en sus 108 versículos, hay 54 mandamientos, y hay mucha semejanza al Sermón del Monte, y mucha enseñanza práctica, ética del Señor Jesucristo que dio, sobre todo en el monte de las bienaventuranzas. Esta epístola es considerada como la epístola de sabiduría, es equivalente a Proverbios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver algunos datos interesantes de esta epístola o de esta carta, ¿verdad? Primero, ¿quién la escribió? Bueno, hay cuatro personas que se ha mencionado que pudieran ser el Santiago que escribió esta carta. El primero es el apóstol Jacobo o Santiago, que fue por el cual yo empecé diciendo la epístola del apóstol Santiago. Y no, este apóstol, o precisamente que se piensa que fue, tuvo un martirio, según se conocen los historiadores, en el año 44 después de Cristo, lo que hace poco probable que él haya escrito esta carta, porque él murió antes que el libro fuese escrito. Así que se descarta que haya sido el apóstol Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, como está en Mateo 4 y 21. Pero también está Jacobo, hijo de Alfeo, está en Mateo 10 y 3. Pues casi nadie lo conoce, ese hijo de Alfeo, excepto por estar en la lista de los apóstoles. Y el hecho de que este Santiago acá se menciona a sí mismo como simplemente Santiago sin más títulos, pues parece que era como bien conocido en aquel entonces. Así que esto va en contra de que haya sido el hijo de Alfeo el que casi nadie conocía en Mateo capítulo 10, versículo 3. Pero también está otro Jacobo, que era el padre de Judas, no el Iscariote, según Lucas 6 y 16. Y este hombre era aún más desconocido, así que queda descartado para ser el escritor de esta epístola. Pero por último está Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor. En Mateo 13 y 55 se dice, escribe, ¿de dónde viene o de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero,
¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobos, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estaban como cuestionando la sabiduría del Señor Jesucristo y aprovechaban de mencionar sus hermanos o medios hermanos, sus hermanas, y entre sus hermanos estaba Jacobo. Así que este es casi seguro que prácticamente que es, y todo el mundo lo acepta ya, que es el escritor a esta carta, el medio hermano del Señor, porque ni siquiera menciona su vinculación familiar con Cristo. Y esto es algo que vamos a ver más adelante, pero hoy en día está reñido un poco con la ética de que uno llegue a un lugar y te den una posición o te den un trato preferencial porque eres hermano o familiar o amigo de fulano de tal. Y precisamente, don Santiago nos da una tremenda lección acerca de esto. Pero este hombre que presidió el concilio de Jerusalén más tarde, que se quedó en aquella ciudad hasta su muerte, fue un buen judío creyente muy notable, con un estilo de vida sumamente estricto, y es recordado y es mencionado por los padres de la iglesia. Josefo, la tradición de la iglesia, precisamente lo menciona como aquel cristiano que había escrito esta epístola. Jacobo, el medio hermano del Señor. Cuando yo digo los padres de la iglesia, la gente tiende a pensar que son los padres católicos y que exclusivamente ellos eran católicos. Pues no, los padres de la iglesia se mencionan porque eran cristianos teólogos que en un tiempo donde no se tenía mucha información eran guiados hasta cierto punto um, por el Espíritu Santo para ser hombres que escribieron no del mismo nivel que las epístolas, pero hombres que sacaron a notar la teología sana, y eran hombres que fueron tildados por la historia como los padres de la iglesia. Pero bueno, Santiago es uno de los libros que tuvo más dificultad a ser incorporado en el Nuevo Testamento, y fue muy difícil que lo incorporaban dentro del Nuevo Testamento. Y como mencioné al principio, hasta el siglo XVI, Lutero lo habría excluido con mucho gusto del Nuevo Testamento. Eh, pues este libro, esta epístola de Santiago, es mencionada o citada por Cirilo de Jerusalén, por Gregorio Nacianceno, por Atanasio y Jerónimo, los padres de la iglesia o los padres históricos, teológicos. Eusebio nos dice que Santiago estaba entre los escritos contradichos, es decir, que estaban en problemas para ser incorporados como una carta realmente inspirada, y a esto se le llama los antilegomena por algunos cristianos, pero el mismo o Eusebio, mejor dicho, cita a Santiago como parte de las Sagradas Escrituras. Se dice que Santiago es un predicador que habla como un profeta en un lenguaje que por su energía no tiene paralelo en la antigua literatura cristiana, con la excepción de los discursos del mismo Señor Jesucristo. Esto lo dice un señor llamado Theodore Sand, y tiene un puesto muy singular en el canon, porque el mismo Lutero, como dije antes, tenía a esta epístola como la epístola de paja, y él estaba totalmente equivocado. Y el malentendido que tenía Lutero, como muchos también lo tuvieron acerca de esta epístola de Santiago, es que Santiago menciona las buenas obras como parte de la salvación. Pero debo explicarme muy bien, porque no es que es parte de la salvación las obras, sino que es el medio por el cual una persona puede saber que uno es salvo. Por eso es parte de la salvación. Pero es que en esa dura batalla que tenía el reformador Lutero contra los que enseñaban que la salvación eh, por fe, ayudada por las obras, era la que hacía a las personas ser salvas, pues le hizo errar aquí porque dio demasiado énfasis y se cegó totalmente. Y digamos que no es el único Lutero en juzgar mal esta antigua, la más antigua de las cartas,
Eh, Algunos hablan de esta epístola como una sucesión de perlas escogidas, sugiriendo que no hay cohesión en la carta, sino varios párrafos bien trabajados y unidos. Pero vamos a ver esto un poquito más adelante. En realidad, este libro es una obra maestra didáctica de la enseñanza. Es como un maestro enseñándonos paso a paso la ética cristiana. Así que Santiago es un libro preciosísimo y de mucha importancia y relevancia para nuestros días. Tenemos esta carta que es un precioso manual de ética. Quiero decirles que tuve la oportunidad de, en mi trabajo, tener estudios bíblicos sobre Santiago, y ahí hay gente de todo tipo, ¿verdad? Y algunos inconversos y profesionales. Y esta carta es muy relevante y fue muy interesante para ellos ver cómo toca temas actuales. Esta carta tiene un intenso sabor judío, porque incluso en el capítulo 2 versículo 2 dice congregación. Eso es una sinagoga, y este es el término que se usa para sinagoga. Pero en los 5 breves capítulos, Santiago emplea 30 veces la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Y aquí le viene a uno la mente las enseñanzas del Señor Jesucristo, que tomaba tantas parábolas para eso. Nosotros estudiamos en estos tiempos a Judas también, el medio hermano del Señor, que también tenía esa tendencia de sacar de la naturaleza muchas ilustraciones para mostrar la verdad que quería. Y esto lo aprendieron de su medio hermano, pienso yo. Pero vemos primero que el nombre Santiago, luego el verdadero nombre es Jacobo. Pero ¿cómo hay la transformación entre Jacobo y Santiago? Bueno, porque esta es la forma helenizada de Jacobo. El nombre Santiago se formó por la transformación de Santiago, y este del latín Sanctus Jacobus. Así que Sanctus Jacobus se fue estrechando hasta quedar Santiago o Santiago. Así que esta es una forma de entender por qué se llama Santiago. Es Santo Jacobo o Santiago. Um, Ahora, el autor de esta epístola se llama a sí mismo siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él usa la palabra siervo, y esto es muy importante porque lo vamos a ver más adelante. Pablo se designa a sí mismo como siervo también, pero lo más interesante es que se llame siervo del Señor Jesucristo cuando era hermano suyo según la carne. Y esto nos muestra una ética de humildad. Como dije al principio, muchas veces nosotros estamos queriendo ganar ventaja, como dicen por allí, ganar indulgencia con escapulario ajeno, o tratar de escalar puestos, de tener favores porque somos familiares de, hermanos de. Y mire, yo les confieso, cuando yo estaba más joven, estaba todavía estudiando en la universidad, y tenía que mi hermano era director de la Ford Motor de Venezuela, y yo tenía que entrar para buscar alguna información. Y cuando yo decía en mi nombre y apellido en la vigilancia, ellos decían: usted es hermano del señor Torres, no pase adelante. O sea, era un trato preferencial porque yo era hermano de uno de los directores. Y eso a uno lo hacía, yo les confieso, hacía sentir a uno bien, porque, pero era como que era un falso beneficio, porque no estaba basado en mí, sino en alguien más. Ojalá el Señor Jesucristo, que somos los hijos de Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo, pero somos sus siervos. Y esto es lo que Santiago nos está mostrando acá, su humildad. A pesar de que él era el hermano del Señor, en ningún momento él nombra este beneficio, digamos, vínculo para tener algún beneficio. Así que vemos su humildad y a la vez también la confesión del señorío de Cristo. Y ya estoy terminando, pero él dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y él pone al mismo nivel al Señor Jesucristo y al Padre, para que todos honren al Hijo como honran al Padre también. Es la igualdad del Señor Jesucristo. Esta carta está llena de muchas cosas sumamente interesantes. La deidad de Jesucristo. El versículo 2 habla del propósito de las pruebas. El versículo 4 y el 5 nos habla del secreto de la madurez. El versículo 6 nos habla de la fe.
El versículo 9 en adelante nos habla de la humildad. El versículo 12 nos habla de las bienaventuranzas de las pruebas. Sí, las pruebas tienen una bienaventuranza. Versículo 13 y 14 nos habla del origen de las pruebas. Versículo 17 nos habla de la esperanza en nuestro Padre que es inmutable. El versículo 18 nos habla de que todas estas bendiciones son para aquel que ha nacido de nuevo, y lo habla el versículo 18. El versículo 19 nos habla de tener el dominio propio, y también versículo 21 de la santificación del creyente. Versículos 22 en adelante nos habla de la fe más las obras, y el versículo 26 en adelante nos habla de oír más ver más actuar hacia el verdadero cristianismo o la verdadera religión. Así que dejo esto aquí para que tengamos ya el interés de comenzar ya el próximo eh, estudio con el capítulo 2. Yo creo que podemos tocar un poquito acerca de las pruebas en este capítulo, pero gracias al Señor por habernos permitido comenzar en esta noche. El Señor les bendiga y Él bendiga su palabra.